Shalom. En esta oportunidad trataremos de sacar a la luz un tema que ha sido controversial a través de los siglos y tiene que ver con el contenido del capítulo 14 del profeta Isaías, en el que se asegura por parte de muchos movimientos no judíos que se trata del Satán. El tema del Satán ha sido algo que insistentemente se ha enseñado, desconociendo el trasfondo hebreo de las Escrituras. En muchos casos se identifica como un personaje que hace el mal y que además es enemigo del Eterno. No obstante, de acuerdo con el testimonio bíblico, el Satán es algo bien diferente. No es lo que la gente se imagina comúnmente, sino que tiene otra connotación. En esta ocasión, más que hablar del Satán, y con la ayuda del Eterno lo haremos más adelante, estudiaremos este texto de Isaías 14, que entre otras cosas ha sido utilizado como estandarte para supuestamente identificar al Satán. Esto necesariamente lleva a crear doctrinas equivocadas sobre la naturaleza de este famoso personaje. Y entrando en materia, pasemos a leer el texto de Isaías 14, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. Y ocurrirá en aquel día que el Eterno te dará descanso de tu labor y de tus tribulaciones y de la dura servidumbre que te fue impuesta. Que entonarás este cántico contra el rey de Babel, de Babilonia, y dirás, atención, esto es un cántico contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo ha cesado el opresor? ¿Cómo ha cesado el espoliador de oro? El Eterno ha hecho pedazos la vara de los inicuos, el cetro de los gobernantes, que herían a los pueblos con ira, con incesantes golpes, y que gobernaban las naciones desenfrenadamente, con persecuciones que nadie reprimía. La tierra toda descansa y está tranquila. Se ponen a cantar. Sí, los cipreses se alegran ante ti, y los cedros de Lebanón. Desde que yaces, no subió ningún leñador contra nosotros. Aquí se está hablando siempre del rey de Babilonia. Si descontextualizamos esto que estamos diciendo, ya empezamos a hablar cosas que no están escritas. Empezamos a fabricar doctrinas que son ajenas a los escritos bíblicos, que son la palabra revelada del Eterno. Entonces debemos centrarnos en que el contexto de todo este cántico, porque dice aquí, entonarás este cántico contra el rey de Babilonia, se refiere única y exclusivamente al rey de Babilonia. Por lo menos en la parte literal dice claramente que es el rey de Babilonia. Versículo 9. El Sheol de allá abajo se conmovió por ti para recibirte a tu venida. Las sombras se agitan por ti, las más grandes de la tierra. Todos los reyes de las naciones han sido levantados de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen, ¿también te has debilitado como nosotros? ¿Te has vuelto como nosotros? Tu vana pompa ha sido bajada al Sheol y ya no se oye el estruendo de tus salterios. Atención, seguimos hablando del rey de Babilonia. Decir otra cosa es ir en contra de la palabra, porque estamos o añadiendo o quitando. Estamos hablando del rey de Babilonia, es un cántico y todavía no lo hemos terminado. Atención, porque aquí viene un versículo que es el que más controversia ha generado. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que echaste suerte sobre las naciones? Qué interesante. Aquí podemos comentar algo que es muy importante. En el idioma hebreo, que es el original de las Escrituras, el original del profeta Isaías, no existen letras mayúsculas. Esto significa, al menos para este pasaje, que no hay un nombre especial, pues el contexto nos sigue indicando que estas palabras siguen haciendo referencia al rey de Babel o Babilonia. También hemos de decir que la palabra lucero no es un nombre en este caso, sino un apelativo. De manera análoga cuando, por ejemplo, en lugar de llamar por el nombre a una persona, le decimos querido amigo. Esa persona no se llama querido amigo, se puede llamar Pedro, Juan, Fabio, Abraham, como sea, pero no se llama querido amigo. Es un apelativo
para referirse a esa persona. En este caso, lucero también es un apelativo para esa persona llamada el rey, o para ese hombre que era el rey de Babilonia. Lucero, hijo de la mañana. ¿Por qué? Porque este cántico se está refiriendo específicamente al rey de Babilonia, como se dijo en un principio. Cuando cogemos un versículo aparte de los demás y nos inventamos cosas, lo estamos sacando de su contexto. En ninguna parte, y seguramente lo vamos a decir más adelante, hasta el momento en ninguna parte se ha dicho el vocablo Satán. Tampoco se ha dicho el vocablo ángel. Aquí algunos dicen el ángel Eilel, porque es que el lucero es Eilel. Pero Eilel en este caso es una palabra que denota un apelativo, no es un nombre propio. Tengamos esto muy en cuenta. Eso sucede cuando las traducciones ponen palabras en mayúsculas, desviando así la atención del lector. Quienes queremos buscar la verdad debemos someternos al escrutinio de los mismos escritos sagrados. Entonces, Eilel ben Shahar significa lucero, hijo de la mañana. Es un calificativo que se le estaba dando al rey de Babilonia porque antes tenía mucho esplendor. Si miramos, por ejemplo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía mucho esplendor anteriormente y fue reducido al mismo nivel de las bestias del campo, pero ese es otro tema. También algunas personas dicen que ese ángel Eilel fue un ángel que cayó. No es el tema de esta charla, pero sería bueno ver en qué parte de los escritos sagrados se habla de ángeles caídos. Eso te lo dejo, querido oyente, que estás escuchando estas palabras, para que lo investigues, a ver si en alguna parte habla de ángeles caídos en el Tanaj, o sea, en el famoso Antiguo Testamento. Pero escrituralmente, todo esto que estamos diciendo referente al lucero hijo de la mañana no tiene ningún sentido, al menos por dos razones. Una, porque se está hablando de un hombre. ¿Quién? El rey de Babilonia. Y otra, porque la palabra ángel, como ya les he dicho, no aparece en ningún lado. Entonces, afirmar de que se está hablando de un ángel en este contexto es un gruesísimo error de interpretación. Aquí la palabra malaj, que es la que normalmente se refiere a los ángeles, no aparece. Por lo tanto, nosotros no podemos forzar interpretaciones que el texto no nos está sugiriendo, porque si se tratara de un malaj, de un ángel, seguramente ello aparecería, tal palabra aparecería. De todas maneras, si nosotros tomamos una interpretación alegórica de este texto, tampoco podemos afirmar de que se trataba de un ángel, porque es bueno que sepamos que hay diferentes niveles de interpretación, y hay una interpretación que es alegórica. Es posible que, de acuerdo con las palabras de Yeshua, el que mal llaman Jesús, se puedan aplicar estas palabras en cierta forma al Satán. Pero, y aquí hay algo muy interesante, es que el Satán en realidad no es un ángel. Esto es importante que lo sepamos. No necesariamente el Satán es un ángel. Pero esto, si el Eterno lo permite, será tema de otra exposición. Sigamos leyendo. Y tú habías dicho en tu corazón, subiré al cielo por sobre las estrellas de Dios, exaltaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los lugares más remotos del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Pero serás bajado al Sheol, a las partes más profundas del abismo. Los que te vieron te miran fijamente, te observan extrañados. Este es el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió reinos, que dejó al mundo como un erial y destruyó sus ciudades y no abrió la casa de los prisioneros. Todos los reyes de las naciones, todos ellos duermen en la gloria, cada cual en su propia casa. Fíjense que aquí están hablando, este es el hombre que hizo temblar la tierra, etcétera, etcétera. Un hombre, no un ángel. El hombre, un hombre. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que es un ángel? Ahí mismo el texto nos está diciendo que se trata de un hombre. Atención, pero tú has sido arrojado de tu sepulcro como un retoño despreciado en el ropaje de los muertos traspasados con la espada, que bajan a las piedras del hoyo como un cadáver pisoteado. No te unirás a ellos al ser sepultado, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, y la simiente de los malvados no será nunca nombrada. A ver, ¿qué ángel tiene un pueblo?
¿Acaso el ángel X o el ángel Y tiene un pueblo? No, en ninguna manera. Un pueblo está refiriéndose es a un hombre, no a un ángel. Siguiendo con el texto, preparad el degüello de sus hijos por la iniquidad de sus padres, para que no se levanten y posean la tierra, ni llenen la faz de la tierra con ciudades destruidas. Y me levantaré contra ellos, dice el Eterno de los ejércitos, y cortaré de Babilonia el nombre y el resto, y el retoño y la simiente, dice el Eterno. Y también la tornaré en posesión de erizos, y la llenaré de charcos de agua, y la barreré con escoba de destrucción, dice el Eterno de los ejércitos. Total, aquí no hablan de ningún ángel, de ningún malaj. Este texto es un cántico, como está dicho desde el versículo 4, un cántico contra el rey de Babel por su iniquidad, por su pecado, por ir contra la voluntad del Eterno. Es un texto contra el rey de Babel porque el texto directamente lo dice en forma muy explícita. De manera que cuando nosotros decimos otra cosa, estamos inventando doctrinas, quién sabe para justificar qué tipo de cosas. Espero que tengamos en cuenta que tampoco se habla del Satán. Esto lo veremos después con la ayuda del Eterno. Y espero que estas palabras, esta exposición te haya bendecido mucho. Para cualquier inquietud, mi correo es hgarciao@hotmail.com. Shalom.